lo que dejemos la semana pasada, el domingo pasado, con la miniserie que comenzamos respecto a los ancianos y diáconos, para ir hablando sobre la importancia de la iglesia local y sobre la necesidad de comprender todos los entresijos que tiene que ver con la iglesia local, porque, les doy una noticia, forman parte de una iglesia local. Y necesitan saber qué es esto de la iglesia local y qué tiene que ver con todo y, cómo no, con su liderazgo. Y la semana pasada dimos comienzo a esta miniserie hablando acerca de los ancianos y diáconos dentro de esta iglesia local. Entre otras cosas, estuvimos intentando contestar a una pregunta obvia. ¿Por qué? Porque si presentemos o leímos un texto en el cual hablaba, creo, si no recordar, Filipenses capítulo 1, verso 1, creo que era, o una de estas presentaciones que Pablo saluda a la iglesia que está juntamente con los ancianos y diáconos. Y utiliza esta expresión porque decimos, afirmamos, y todos los comentaristas o los hombres entendidos de las Escrituras concuerdan con la idea de que la figura del anciano como pastor y como líder, por así decir, de conducción de la congregación, juntamente con los diáconos que se incorporaron después, son las dos figuras más representativas dentro de una congregación para la conducción, liderazgo y dirección de la iglesia local. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Pero afirmar esto nos surge una pregunta y una duda a la hora de encontrarnos con un texto tan aplastante como el que encontramos en Efesios capítulo 4. Porque en Efesios capítulo 4 vemos como el Señor dio unos ministerios de perfección para la congregación, entre los cuales ni se menciona el diácono, y entre esos 5 solo el pastor está. O sea, se toma de esos 5 uno y se menciona otro que ni siquiera está comprendido en esos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces surge la pregunta y la incógnita. Estuvimos intentando aclarar lo que tenía que ver con esta aparente controversia y darle lugar a estos ministerios para que no haya ningún tipo de duda de que son importantes, de que no se ignoran, sino que se ponen en cada uno en su lugar y se le da la importancia que debe en el tiempo que precisan para comprender la función de cada cual. Y vimos prudente comenzar justamente la enseñanza de los pastores y diáconos, comenzando con los 5 ministerios, para que no tengamos una mala comprensión en nuestra cabeza a la hora de que el liderazgo, a la hora de presentar el liderazgo aquí en Casa de David, se ignoren el resto de ministerios, sino que tengamos una noción apropiada de lo que es. ¿Se acuerdan? Para ello, entre otras cosas, estuvimos hablando de que tanto profetas como apóstoles fueron de los ministerios de esos 5 más importantes, ya que su labor, y resumo mucho, ya que su labor tenía que ver con el echar el fundamento, con fundamentar la iglesia, y sobre encima de ese fundamento el resto de ministerios, y la iglesia edifica. Por tanto, como tenían la labor, tanto profetas como maestros, de echar el fundamento, ya no tenían necesidad, una vez hecha la labor de echar el fundamento, de estar operativos en la iglesia actual. Por tanto, no es que no fueran importantes, no es que se ignoren, sino que se ponen en alto encima de esos 5, ya que echan el fundamento, pero no tienen operatividad después de cumplir su labor. Y estuvimos argumentando todo eso. ¿Cuántos se acuerdan de todo esto? Gloria al Señor. Es importante que nos acordemos. Predicamos justamente para eso. Déjenme ir así despacio, ¿vale? Así despacio. Estuvimos hablando, antes de que terminara el año, de quitar una marcha no en la intensidad de predicar, porque seguiremos predicando igual, porque entendemos que desde aquí se pastorea principalmente. Pero sí que estuvimos hablando de ir más despacio porque creemos que por parte de los que ministramos es demasiada saturación para con la congregación, y también por parte de los que escuchan necesitan adaptarse y tomar más compromiso con aquello que se enseña. Y estaba teniendo la sensación de que el sermón no estaba siendo aprovechado, y que se estaba diluyendo, y que no pasaba de la puerta. Y eso no puede ser, mis hermanos. Tanto nosotros desde aquí tenemos que tener noción de lo que ministramos, en cantidad medida, y ustedes desde allí tienen que tener responsabilidad con lo que se ministra. Amén. Y no pueden tomar el pan del cielo y dejarlo en la puerta de su casa, sino llevárselo a su casa y guardárselo en el granero y alimentarse de él. Amén. ¿Sí? Amén. Pues por eso es importante que todo lo que hablemos
lo memoricen, lo guarden, lo apunten, lo atesoren. Amén. Porque no hay mayor tesoro que su palabra. Amén. Por tanto, seamos responsables, sean responsables, Iglesia del Señor, Amén. con lo que se habla y se ministra desde aquí, desde el público. Bien, aunque en mi opinión quedó bastante claro y los argumentos que dimos la semana pasada fueron suficientes para decantarse por esta verdad, continuaremos hablando un poco más acerca de esto, concretamente planteando algunas de las objeciones más populares de aquellas personas que defienden la continuidad de dichos ministerios. O sea, no todos creen que estos ministerios tuvieron un momento puntual específico y concluyeron cuando hicieron la función, sino que se entiende, hay personas que entienden de que estos ministerios, tanto apóstoles como profetas, continúan hasta el día de hoy. Algunos bien, como hemos dicho, pueden poner algunas objeciones, y las objeciones serían estas, aludiendo a lo siguiente. ¿Cómo podéis decir aquellos que sostenéis, me pongo en su boca, ¿vale? ¿Cómo podéis decir aquellos que sostenéis esta verdad, que no hay en la actualidad apóstoles y profetas, si la propia Escritura los menciona en el Nuevo Testamento más allá de los profetas del Antiguo Testamento y más allá de los 12? O sea, más allá de los 12, más allá de los profetas del Antiguo Testamento, se mencionan en el Nuevo Testamento tanto profetas como apóstoles. Por tanto, ¿cómo sugerís y cómo decís esto? Es una argumentación lógica, porque está escrito. ¿Cuántos han leído que hay más apóstoles y más profetas? ¿Podemos cerrar la puerta, por favor? Gracias. ¿Sí? ¿Estáis? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Comenzamos con los apóstoles, a ver si es verdad que aquello que dicen es en realidad verdad en cuanto a lo que sostienen de la vigencia o continuidad de los apóstoles y profetas. Comencemos con los apóstoles. Podríamos leer un montón de textos, mis hermanos, un montón de textos, pero leamos algunos de ellos. Hechos capítulo 14, verso 14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Sí? Otro texto, Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen a ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dos versos, uno en Hechos, otro en Apocalipsis, que se mencionan apóstoles más allá de los 12 que encontramos en las Escrituras, más allá de estos 12 del Cordero mencionado. Podemos ver, en base a estos textos y algunos otros más, que hablan de más apóstoles, como hemos dicho, escogidos de estos 12 por Cristo, o en sustitución a este de Matías, o al abortivo de Pablo, mucho más allá de ellos. Y con esta argumentación absolutamente literal, bajo el texto traducido, sin ningún tipo de investigación ni exégesis, tendríamos que darles la razón. Porque si encontramos textos que no podemos ignorar, porque ninguna palabra, ninguna letra de la Escritura se puede ignorar, que habla de apóstoles más allá de estos 12, tendríamos que admitir que hay más apóstoles que esos 12. ¿Sí o no? Amén. ¿Están conmigo? Pero como bien sabemos, las Escrituras, aunque en un sentido literal, o si su sentido literal es el primer bloque de interpretación en el cual nos encontramos, sabemos que tenemos que profundizar muchísimo más en las Escrituras para tener una interpretación más profunda y total de lo que verdaderamente quiere decirnos el texto. Por tanto, necesitamos no solo conocer su estructura, no solo conocer la gramática, no solo conocer el contexto, sino también conocer la etimología de la palabra, los escritos originales, etcétera, 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 para poder explicar lo que nos quiere decir de una forma literal. Y esto no significa que lo literal se ignore, sino que se atienda, pero que se profundice en aquello que se lee. ¿Estáis en lo que hablamos? Y una de las maneras, como hemos dicho, es entender lo que dice, lo que quiere decir su palabra, en cuanto a la palabra apóstol, en su raíz etimológica de esta palabra, y en su contexto de la misma, para poder comprender lo que las Escrituras en estos pasajes
nos dicen. Permítanme un momento para poder explicarles esto, ya que esto no solo es importante para esta porción de las Escrituras y este tema en el día de hoy, sino para cualquier interpretación, para cualquier texto que nos encontremos, que tengamos dudas a la hora de interpretarlo, y es bueno que la congregación lo entienda y lo vea. Cada vez que nos encontramos en las Escrituras con la palabra apóstol, no siempre esta palabra está en un contexto que significa exactamente lo mismo. O sea, cada vez que te encuentras con esta palabra no siempre significa lo mismo, no siempre te encuentras con esa palabra significa exactamente este apóstol del Cordero, este apóstol que Cristo escogió de esos 12, ni muchísimo menos. La palabra apóstol, como muchas otras palabras en griego y en hebreo, son polisemánticas. O sea, que vienen a significar una palabra que la lees igual, viene a significar diferentes cosas. Y esta palabra que viene a significar diferentes cosas se interpreta de diferente manera a la luz del contexto en el cual está esta palabra. Por tanto, tienes una misma palabra, pero que significa diferentes cosas, ubicada en el diferente texto que tiene y de las diferentes acepciones que tiene la misma palabra. Así que a lo mejor quizá sea un poco complicado, pero una misma palabra significa diferentes cosas. ¿Sí lo entienden? Gloria al Señor. Como hemos dicho, la palabra apóstol viene a significar apóstolos. Y básicamente, apóstolos, en griego, es un enviado, un comisionado, un embajador. Esta palabra se conoce en hebreo como sheliach, o sea, un emisario con plenas capacidades y plenas autoridades y poderes para actuar en nombre de la autoridad que se le manda. Como un embajador hoy en día. Una persona va de otro país a otro con toda la autoridad de aquel que le manda en representación del que le mandó. Un enviado, un sheliach, un apóstol. No necesariamente, cada vez que nos encontramos esta palabra, como hemos dicho, tenemos que pensar que nos estamos encontrando con un apóstol del Cordero, un apóstol que viene a formar parte de estos ministerios extraordinarios de perfección que encontramos en Efesios capítulo 4. Y para ello atendamos algunos versos. En Génesis capítulo 28, 6 dice: y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Podemos ver cómo Isaac envía como sheliach a su propio hijo a buscar una mujer que no sea de entre las cananeas, sino de en medio de su hogar. Y lo envía como sheliach, lo envía como apóstol. Y creo que en ningún momento creeremos que Isaac mandó a Jacob como un apóstol del Cordero. Es absurdo esa interpretación, ¿sí? Éxodo capítulo 9, verso 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis... Escuchen esto que es súper curioso. Todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Primera de Samuel 16:20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. En estos casos vemos como la palabra sheliach, apóstolos, la palabra enviado, está incluso en un contexto de no una persona, sino de una plaga y de un animal. Y esta palabra apóstolos y esta palabra sheliach se utiliza en este contexto. Por tanto, no se nos ocurrirá creer que porque leemos la palabra apóstol o sheliach en una plaga y en un animal, que está refiriendo a, pues a lo mejor un animal o esta plaga también significa apóstol. Es un absurdo superlativo, ¿no creen? Pero en ninguno de estos casos, como digo, lo podemos creer. Pero ¿y si nos encontramos con algún caso que Dios envía a una persona? Génesis 45:5 dice: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vemos como José fue un sheliach, un apóstol de Dios, y por medio de dificultades lo envió a pasar penurias a Egipto para salvaguardar la vida de su familia y para postergar el pueblo de Israel. En ningún momento se nos ocurre de que José es un apóstol del Cordero, sino un enviado de Dios como tal. Por tanto, mis hermanos, cuando nos encontremos con esta palabra, tanto en el hebreo como en el griego, deberíamos dejar que su contexto sea el que interprete, y no la palabra, y con una mente ya solo definida en una sola definición.
Con esto en mente entendemos lo siguiente en base a algunos de los textos que se exponen para argumentar la continuidad del ministerio del apóstol. Por un lado, hemos leído, tenemos a Bernabé, el cual sabemos que no es un apóstol del Cordero, no lo escogió Cristo a Bernabé, sino que Bernabé era este hombre de Dios, apegado a los apóstoles, apegado a la iglesia del Señor, que llevó y presentó y dio la cara por Pablo hacia los apóstoles y lo acompañó en su viaje misionero, al apóstol Pablo. Pero en ningún momento es un apóstol del Cordero. No obstante, se le menciona como el apóstol Pablo juntamente al apóstol Bernabé. Pero no es porque el apóstol Bernabé sea apóstol como Pablo, sino que en ese caso, que son comisionados desde la iglesia de Antioquía de Pisidia, en el primer viaje misionero de Pablo, el contexto que encontramos de enviado, de apóstol, es justamente eso. Un enviado, en este caso, por la iglesia de Antioquía de Pisidia, a predicar el evangelio a todas las iglesias de Asia, juntamente con Pablo. Ni siquiera la acepción de apóstol que se le da a Pablo en ese texto viene a significar apóstol del Cordero, sino enviado. Otra acepción tiene incluso con Pablo que verdaderamente era apóstol. ¿Entienden esto? Voy muy rápido, ¿me siguen? Un último, otro verso más. Hemos leído el de Bernabé. Por otro lado tenemos a la iglesia de Éfeso, hemos leído, ¿verdad? Que obviamente se refiere a los enviados y dice que ellos pesaban y medían y probaban a los que decían ser apóstoles. Pero mis hermanos, los apóstoles del Cordero no tenían que ser probados, porque ya fueron probados por Cristo. Por tanto, cuando venía un apóstol del Cordero, cuando venía uno de los 12, no tenían necesidad, tenían la puerta abierta, eran los líderes de la iglesia por autonomasia, porque ya Cristo se encargó de escogerlos. ¿A quién probaban estos? Probaban por medio del fundamento que los apóstoles pusieron, por medio de la palabra, a aquellos otros enviados de las iglesias. Por tanto, cuando recibían a un enviado, en base a lo que los otros apóstoles del Cordero decían, probaban y testaban si eran verdaderos. Y Dios los alaba en la carta Apocalipsis, diciendo, os alabo porque hacéis esto, probáis a ver si estos apóstoles en un contexto de enviados son verdaderos o falsos. Amén. ¿Entendéis esto? Un último verso, capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Nadie en su sano juicio interpretará apóstol en Cristo Jesús como un apóstol del Cordero si es el Cordero. Si él escogió a los 12. Por tanto, la palabra apóstol en Cristo Jesús, ¿qué significa? Que él es el Sheliach por excelencia, mandado desde el cielo por el Padre a morir en una cruz para el perdón de todos aquellos que creen. Por tanto, es el enviado por excelencia, el Sheliach, el apóstolos, pero no porque esté esa palabra, viene a significar que es un apóstol entre los 12. ¿Habéis entendido esto? Por tanto, esta objeción queda completamente anulada una vez entendemos el significado etimológico y la variante de esta palabra polisemántica, en el contexto diferente en la cual se encuentra. Por tanto, porque diga apóstol en otras personas no significa que se esté refiriendo a un apóstol del Cordero. ¿Sí? ¿De verdad lo habéis entendido? ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Tenéis alguna duda de esto? ¿De lo que acabamos de hablar? Bien. La siguiente objeción, y creo que no vamos a hablar mucho en esta tarde respecto a esto. La siguiente objeción tiene que ver con lo que se conoce como la función de apóstol. ¿Lo han escuchado alguna vez? Función de apóstol. Uno ejerce la función de apóstol. O sea, que no es que sean apóstoles. El argumento es este. Hacen una gran diferencia entre los 12 del Cordero y el resto de los apóstoles. Y unos sí que es verdad que los distinguen como los 12 del Cordero, y los otros no es que sean apóstoles, pero sí que hacen función de apóstol. Ese es el argumento. Créanme que entiendo a la perfección por qué se dice esto, y en cierta medida es así. En cierta medida. Por tanto, entiendo por qué se argumenta esto, lo entiendo en cierta medida. Pero permítanme aclararles algo y ya verán cómo salimos de dudas en cuanto a esto. Este argumento, a mi modo de ver, aunque creo de verdad que tiene lógica, a mi modo de ver, deriva de un error. Deriva de un error. Y el error está en el creer que la función
función de los apóstoles, porque se habla de función de apóstol, deriva en creer que la función de los apóstoles solo consiste como tarea principal en el evangelismo y el establecimiento de las iglesias. Uno cree que un apóstol, su función, Isaac, es predicar, ir por todos los sitios y fundar iglesias, y como padre de la obra hace función de apóstol, y es un apóstol. Pero el problema es que el apóstol, aunque evangelizaba, aunque trabajaba en el establecimiento y reorientación de las congregaciones ya construidas, aunque trabajaba en esas congregaciones, su labor principal era hacer discípulos, enseñando lo que habían aprendido, siendo así testigos de Jesucristo, proporcionando el fundamento a las iglesias. Esa era la labor del apóstol. Mateo capítulo 28, 19 y 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos ver en estos dos textos, por tanto, el establecimiento de las iglesias, aun siendo eso verdad, una verdad evidente. La labor principal de los apóstoles era hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que habían aprendido de Jesús, siendo testigos de la resurrección de Jesucristo, echando así el fundamento para que ellos construyan encima. Por tanto, la función de apóstol no se limitaba a evangelizar y a abrir una iglesia. Hoy en día la labor de la predicación y el establecimiento de una iglesia perfectamente podría estar en manos de un evangelista o de un pastor que tuviera el sentir de ir a cierta... Conocemos a hombres del Señor que son pastores, que han viajado a otras ciudades, que han estado ahí por un periodo de tiempo, que el Señor les ha llevado a predicar y que han abierto una iglesia. Y en ningún momento esa persona es un apóstol, sigue siendo un pastor, que ha tenido el sentido, el Señor ha abierto puertas para que predique en cierto lugar y establezca una congregación. Y si lo pensamos bien, ni siquiera ha hecho la función de apóstol, porque no ha sido testigo de la resurrección de Jesucristo en ese sentido, no ha echado el fundamento en ese sentido, y no ha sido comisionado como fueron ellos comisionados. Por tanto, ni siquiera es apóstol y ni siquiera ha hecho la función de apóstol. Así pues, este concepto de función de apóstol, aunque tiene sentido, está basado ya en un error de lo que es verdaderamente la función del apostolado. Así pues, mis hermanos, cualquier objeción que a día de hoy hemos escuchado acerca de la vigencia de los apóstoles en la actualidad no tiene suficientemente peso bíblico para demostrarlo. Es curioso que si se dan cuenta que aquellos que sostienen, la mayoría, a lo mejor hay gente que no, pero la mayoría, no quiero decir porcentajes, pero la mayoría de personas que entienden que el apostolado, el apóstol como ministerio de perfección sigue vigente, está en manos de aquellas personas que lo utilizan para su propio beneficio personal. En iglesias completamente con falsa doctrina, llevando al pueblo a la ruina para ellos enriquecerse. En hombres que ignoran la Biblia para plantear a la iglesia nuevas revelaciones porque son apóstoles de Jesucristo. Y ellos se llaman apóstoles y todo lo que hay alrededor de aquel que se autoproclama apóstol es un circo. Y no es escritura ni Biblia, no es iglesia. Para nada. Tiene que ser relevante ver eso. Que aquellos que se autoproclaman apóstoles están siempre en ese contexto. Cuando hablamos, avanzamos, cuando hablamos del ministerio del profeta, ¿ha quedado claro del apóstol? Amén. Con estas dos objeciones muy sencillas y muy claras, simplemente para matizar esto. Y un par de matices más sobre los profetas y terminamos. Cuando hablamos del ministerio del profeta, aplicamos exactamente lo mismo que se aplica a la hora de definir el ministerio de apóstol. Como ya dijimos, es un ministerio que tuvo un tiempo específico, el cual se dedicó a la recepción, revelación y transmisión de la voluntad divina, la cual se plasmó en las santas escrituras que tenemos en la actualidad. Por tanto, una vez echado el fundamento, una vez hecha su función, no tienen razón de ser este ministerio en la actualidad, como vamos diciendo a lo largo de todo el sermón. Pero las objeciones también están
y más o menos por los mismos motivos, aunque con algunas salvedades y matices. Las Escrituras presentan a los profetas en el Nuevo Testamento y la profecía con un don operativo dentro de la Iglesia que se estaba construyendo y por ende en la actualidad. Y al igual que dijimos con los apóstoles, es absolutamente verdad. El profeta y el don de profecía lo vemos en los textos del Nuevo Testamento y son absolutamente sí y amén. Son verdad, leamos algunos. Hechos capítulo 11, verso 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Este Ágabo era un profeta del Señor. En Hechos capítulo 13, verso 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llaman Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entre estos había maestros, pero también que había profetas. O Primera de Corintios, en un contexto del don, Primera de Corintios 12, 10 dice: a otro, el hacer milagros, a otro ¿qué? Profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Como hemos dicho, es una evidencia bíblica que las Escrituras muestran al profeta y la profecía en un contexto de la iglesia emergente, pero como en el caso de los apóstoles, debemos dejar que la palabra dentro de su contexto nos dé la correcta interpretación. Porque de una manera literal, ya está, ya lo hemos hablado, lo dice, pero tenemos que interpretarlo. En primer lugar, tenemos que decir que la palabra profeta viene a describir aquel que por un lado prevé lo que va a acontecer, o sea, un vidente, y no se asusten, en la Escritura está esa palabra. Lo que pasa es que todo lo que viene de luz, la tiniebla lo imita y lo hace suyo, pero proviene de la luz. Y nosotros escuchamos vidente y es verdad que utilizan esas palabras, pero ¿eso qué tiene que ver con un profeta? Alguien que prevé, un vidente, por un lado, y por el otro, al receptor y transmisor de la revelación divina, como objetivo principal. Cuando acudimos a las Escrituras y nos encontramos tanto al profeta como la profecía, debemos hacer una distinción entre el antes y el después, tanto de lo que se entiende como profeta, como lo que se entiende como profecía. Por favor, no se me pierdan, porque esto es importante de comprender. Mis hermanos, habría mucho que hablar de esto, muchísimo. Y esto conllevaría una serie de sermones hablando de los ministerios en particular, y también llevaría una serie de sermones hablando de los dones espirituales. Pero recuerden que estamos intentando introducirnos a lo que tiene que ver un anciano y un diácono en la iglesia. Y estamos en el punto en el cual ubicar a estos demás ministerios que hay para enfatizar la figura del anciano y el diácono. Por tanto, solo podemos pasar por encima sobre estas verdades y tocarlas en su debido momento en profundidad. Por tanto, intentemos hacer un esfuerzo cada uno con todo lo que hablamos, aunque sea muy por encima. Para hacer la distinción entre el profeta que registra Efesios 4 y cualquier otro profeta que podemos encontrarnos en las Escrituras, en el Nuevo Testamentario sobre todo, tenemos que hacer la distinción entre los diferentes niveles y propósitos de la profecía. Para hacer un antes y un después, tenemos que prestar atención a los diferentes niveles y propósitos de la profecía. Lo van a entender con un ejemplo muy sencillo, para que me entiendan. El nivel de profecía que tuvo Moisés y el propósito con dicha profecía no es el mismo nivel y propósito que podemos encontrar en Ágabo cuando predijo el hambre en los tiempos de Claudio. Más sencillo imposible. El nivel y propósito de la profecía de Moisés no es ni el nivel ni el propósito de la profecía de Ágabo, ¿sí? Mientras que Moisés fue un receptor directo de la revelación divina, panima panim, cara a cara con el Señor. Fue un receptor directo de la profecía divina, con el propósito de transmitir la voluntad de Dios al pueblo, y sobre que ese fundamento fuéramos todos edificados. Ágabo, por el Espíritu, obviamente, y como profeta, tuvo una revelación en videncia, preveyendo algo que iba a pasar para prevenir a la iglesia antes de que aconteciera. ¿Notan la diferencia del nivel y el propósito? Por tanto, mientras que uno es receptor de la revelación especial, ¿se acuerdan de revelación general, revelación especial?
mientras que uno es receptor de la revelación especial de Dios, el cual fue dada y permanecerá hasta que el cielo y la tierra pasen, el otro fue un recipiente puntual para un momento específico de revelación sin más trascendencia. ¿Qué caras? ¿Lo entendéis? Mientras que la profecía que recibe Moisés, cara a cara con el Señor, lo hace receptor de la revelación especial del Señor, la cual después quedó escrita. Que esa revelación que quedó escrita, dijo el Señor Jesucristo, que el cielo y la tierra pasarán, pero una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Se refería a esto que recibió Moisés, entre otras cosas. Y la profundidad y propósito de esa profecía nada tiene que ver con lo que recibió Ágabo, que investido por el Espíritu Santo y como profeta profetizó, vio una evidencia y advirtió al pueblo de que venía un hambre a la tierra en tiempos de Claudio, para que la iglesia se preparara. Algo intrascendente, porque cuando pasó el hambre, esa profecía se ignora, se queda en el olvido. Por tanto, tanto el nivel profético de revelación como el propósito de la profecía notan el antes y el después, la importancia del ministerio profético con su profecía y de simplemente la profecía después de que se fundamentara esa profecía antiguo testamentaria. ¿Entienden esto? Por otro lado, mientras que los profetas sobre los cuales estamos edificando reciben la revelación directa de Dios y la transmiten al pueblo, el profeta que vemos en las escrituras nuevotestamentarias profetizan en la base de lo que ya se reveló anteriormente. ¿Entienden esto? Mientras que unos reciben la revelación especial del Señor y la plasmaron y la escribieron, los profetas que vienen después profetizan en la base de lo que los profetas anteriores recibieron. ¿Notan la diferencia? Uno lo recibe, lo escribe, lo sella, y el otro también como profeta, tomando esa revelación, profetiza en base a lo que ya estaba escrito. Me explico. En las escrituras nuevotestamentarias, en su marco general, se conoce como profeta a aquel que toma la profecía ya escrita y la proclama ante el pueblo. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 19 leemos: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra lo largo oscuro, el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Podemos ver cómo el apóstol Pedro, siendo el testigo y apóstol que echa el fundamento, aconseja y orienta a la gente a que ponga sus ojos a la palabra profética más segura. ¿Cuál era la palabra profética más segura? A esta palabra recibida de los profetas, que quedó escrita y es sellada y ratificada por ellos mismos. Por tanto, cuando ellos tomaban esa profecía escrita y la proclamaban, enunciaban la profecía segura y se hacían profetas del Señor. En otras palabras, cuando alguien tomaba la escritura y la predicaba, estaba tomando lo que el ministerio del profeta recibió y plasmó, haciendo eco de la voz del profeta. En resumidas cuentas, cuando uno toma la escritura y la expone, en cierta medida profetiza. Porque esto, ¿qué se creen que es? ¿Cómo? No tengan miedo, esto es pura profecía. Pura profecía. Por tanto, yo no estoy aquí para añadir revelación a esto, sino para tomar esto y profetizarlo con mis labios. ¿Entienden esto? Leemos en 1 de Corintios capítulo 14, verso del 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Porque sobre todo, dice, pero sobre todo que profeticéis, dice Pablo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pablo no les está diciendo en ningún momento que se pongan a profetizar en un sentido de evidencia y que todos se entren en un éxtasis y empiecen a hablar revelaciones los unos a los otros, haciendo de la iglesia un descontrol. Sino que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que tomen la profecía que ya está escrita, y más os digo que anheléis esto en medio de la congregación, y que en medio de la congregación se profetice. Este texto tiene la particularidad en su desempeño general, en su propósito general, no en hablar de individuos,
sino colectivamente de la Iglesia. Cuando habla de anhelar los dones mejores, no habla que todo el mundo tenga un don específico en esto, sino que dentro de la congregación estén esos dones, porque cuando lo tiene uno disfrutamos todos. El don lo recibe uno y colectivamente lo disfrutamos. No somos dueños del don, mis hermanos. Dios es el dueño del don y Dios nos deja usarlo cuando Él quiere. Por tanto, está hablando de que tomemos esta profecía ya revelada y profeticemos en este sentido. Leemos en Hechos 15:32. Noten esto. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Podemos ver cómo Judas y Silas fueron encomendados para leerles la resolución que el concilio de Jerusalén en el 50 resolvió por el conflicto que había de estos judaizantes de dentro de la iglesia ya creyente en Jesús, que querían obligar a los gentiles a guardar ciertas cosas que no les correspondían. ¿Se acuerdan? Estaban en Antioquía de Pisidia y volvieron a Jerusalén, hicieron un concilio y en el concilio dijeron, mira, a los gentiles no molestarlos porque como gentiles tienen acceso sin necesidad de circuncisión y no hace falta que guarden las cosas que ya se les mandó, que se abstengan de idolatría, de fornicación, de ahogado, de sangre, etc., pero no molestarlos, ¿se acuerdan? Y escriben una carta. Y cuando escriben una carta, esta carta va por todas las iglesias. Y en todas las iglesias dicen que se lea. Y cuando se leía, los gentiles que estaban presionados por los judaizantes quedaron consolados. Porque les dijeron, no tenemos que guardar estas cosas. Ya había algo aquí que no me encajaba. Y no guardan esas cosas. Bueno, pues juntamente en este contexto, este Judas y este Silas, ¿Silas se acuerdan de Silas? Silas es aquel que estuvo con Pablo encarcelado, increíble, un hombre de Dios impresionante, un profeta del Señor, como dice aquí en las Escrituras, un enviado del Señor, un hombre del Señor. Y Judas juntamente con él, y les leen la carta y los consuelan, pero dice que se quedaron con ellos, y que con la mucha abundancia de palabra, como eran profetas, consolaron a la congregación, edificaron, fortalecieron a la congregación. ¿Qué se creen que estuvieron haciendo Judas y Silas en esa congregación? ¿Empezaron a ponerse un día tras otro aquí encima a decir porque el Señor me ha dicho tal cual y tal cosa? No, sino que estaban capacitados por el Señor, una capacitación que no la tenía todo el mundo, la tenían ellos, y profetizaron en base a las Escrituras, consolando, edificando y exhortando, como dice la Escritura del apóstol Pablo, que es lo que tenemos que anhelar. ¿Entienden esto? Sé que es mucha información y muy rápido, pero espero que no se pierdan en todo esto. Nota aclaratoria, y terminamos, mis hermanos, 2 minutos, terminamos. Con nada de esto que estamos diciendo, y no queremos intentar decir que como Iglesia del Señor somos cesacionistas. ¿Sabes lo que significa el cesacionismo o el continuismo? El cesacionismo y el continuismo en un contexto de dones del Espíritu viene a significar aquellas iglesias o grupos denominacionales que creen que los dones siguen vigentes y operativos, esto es el continuismo, y el cesacionismo tiene que ver con que los dones en la actualidad, al igual que los profetas y los apóstoles que hemos hablado, son completamente inoperantes, ya no tienen razón de ser en la iglesia actual. Nosotros a día de hoy, yo por lo que leo en las Escrituras, no puedo argumentar de que soy cesacionista. No creo que los dones hayan terminado con el tiempo de los apóstoles y profetas. Podríamos decirlo de esta manera: somos, o soy, me considero, y así es como quiero enseñar a esta congregación, un continuista moderado, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto, por mencionar una palabra? ¿A qué me refiero? A que entiendo de que los dones del Espíritu siguen, ya que quién soy yo para decir lo que el Señor tiene que hacer en un momento puntual. Yo creo que el Señor puede obrar maravillas utilizando los dones del Espíritu mencionados en las Escrituras y no podemos arrancar esas hojas. Y creo que el Señor lo hace puntualmente, pero tenemos que, con la propia Escritura, orientarnos a cómo se tienen que administrar y gestionar esos dones. Por tanto, aunque creo que los dones siguen vigentes, creo por la propia Escritura también de que los dones están completamente ligados a un orden extremo y en muy raras ocasiones se manifiestan, en momentos puntuales que el Señor quiere. Y
tenemos que decir sí, amén. Y aun cuando el Señor quiere que se manifiesten, la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo aquí mismo nos enseña, que tengamos mucho cuidado, mucho orden, que lo testemos todo y que tengamos a ver que no nos columpiemos con el asunto. Por tanto, en ningún momento cuando hablo de esto quiero pronunciarme o quiero dar una mala impresión a la congregación creyendo que más tarde, más temprano, cuando predicamos de los dones del Espíritu, el pastor va a decir que no cree que los dones están vigentes, en absoluto. Creo que los dones están vigentes y que el Señor se manifiesta con sus dones como dice la Escritura, pero obviamente con el control, sujeción, temor y orden que la propia Escritura marca. ¿Está aclarado esto? Por tanto, y en conclusión, a la luz de todo esto, diremos que mientras el ministerio de profeta fue un oficio irrepetible, por cuanto fueron los encargados, entre otras cosas, de ser receptores y transmisores de la revelación especial de Dios, y por ende no tienen ningún papel en la iglesia actual de hoy, ya que completaron su labor, los profetas de la actualidad no se deben considerar como un ministerio con su respectivo oficio dentro de la iglesia local, por los dos siguientes motivos. Por un lado tenemos que verlo así, como transmisores de la profecía ya revelada, así lo tenemos que ver, y por el otro como suministradores puntuales del don de la profecía, que nada tiene que ver con la revelación especial del Antiguo Testamento. Otra vez, hoy en día podemos decir que el ministerio de profeta en este sentido, con esos dones de revelación al máximo en el cual era la profecía revelada del Señor que quedó sellada, hoy no podemos distinguir a ninguno de los que estamos aquí con ese ministerio. Pasó, cesó. Ni con ese nivel de profecía. Pasó, cesó. ¿Qué podemos distinguir? Aquellos hombres que ponen su profecía en su boca y que transmiten esa profecía que ya fue revelada en la propia Escritura, y también aquellos hombres que son utilizados por el poder de su Santo Espíritu cual ábago y en un momento puntual muy controlado por la propia Escritura manifiestan un don espiritual en profecía. Eso sí que lo podemos distinguir, pero no como un ministerio específico vigente en la iglesia actual en la cual nos encontramos. ¿Habéis entendido esto? Lo que nos deja en la iglesia local sin la figura distintiva que a uno señala como profeta, pero con los bienes de los profetas nos dejaron y con los dones del Espíritu que el Señor nos suministra. Amén. Gloria al Señor. Amén. Todo en su orden, mis hermanos. Amén. Todo en su debido orden. Nos beneficiamos de lo que el Señor quiere en el orden controlado por el Señor. Así pues, en conclusión, no sigo, la figura del apóstol ni la figura del profeta son ministerios operativos en la iglesia local ni en la actualidad. Se encuentran en medio de la iglesia emergente ni la del primer siglo ni en la que hoy nos encontramos. Fueron ministerios que tuvieron grande importancia, pero que terminaron cuando ejercieron su labor puntual. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque cuando enfatizamos la figura del pastor y del diácono, que lo haremos en medio de la congregación, no se nos puede olvidar y no se nos puede acusar o creer que nosotros desvalorizamos o no consideramos lo que fue el apóstol y lo que fue el profeta, sino que lo ponemos en el lugar que corresponde según las Escrituras, dándole la importancia que corresponde según las Escrituras y atendiendo lo que la propia Escritura dice en cuanto a la dirección y conducción de la iglesia local, que ni apóstoles ni profetas están operativos en el día de hoy, en el nombre del Señor.